Bueno, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También quiero saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en línea. Que el Señor les bendiga. Recuerden, los miércoles tenemos en línea, estamos llevando un discipulado de doctrina básica los días miércoles a las 7:30. Ese es transmitido tanto en Facebook como en YouTube. Así que ahí puede encontrar los 7:30. Estamos estudiando el alma. Y le animo a que escuche las enseñanzas. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, consejos de cómo muchas veces superar algo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero fíjese que estas enseñanzas nos ayudan a entender por qué muchas veces no se pueden dar algunos cambios en nosotros. ¿Sabes? Donde dice, no, deben de tener mejor relación entre los esposos, entre los hijos. Y sí, ese es el consejo. Pero muchas veces no podemos dar ese paso. Muchas veces nos cuesta perdonar a nuestro cónyuge, al esposo o a la esposa o algo. Entonces, estas enseñanzas son para darnos cuenta por qué cosas debemos de cambiar. Y estamos viendo el alma. Así que yo le invito, le animo, le exhorto, como sea, para que escuche. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Salmo 103. Ahí empezamos la lectura esta mañana, pero vamos a meditar esta mañana en el Salmo 103, versículos del 11 al 18. Y el tema de la meditación de esta mañana es la misericordia inmensurable de Dios. La misericordia inmensurable de Dios. Así que, Salmo 103, versículos del 11 al 18. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para leer la palabra de nuestro Dios, que es nuestro alimento. Amén. Dice la palabra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, disponer nuestra alma para tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en esta mañana, que quiera interrumpir, que quiera distraernos con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La misericordia inmensurable de Dios. Estaba meditando un día de estos sobre que muchas veces se nos olvida qué es misericordia. Ahora, no estoy diciendo que se nos olvide por el hecho de que se me olvidó y tengo que ir a un diccionario, tengo que ir a una nota. No, sino que con el transcurso de los días, con el afán, con las cosas que nos toca hacer, muchas veces se nos olvida de que lo que tenemos ha sido por misericordia de Dios. La salud, la familia, la provisión, el trabajo, los recursos, etc. Fíjese que, y estaba analizando ayer en la noche, estaba pensando, estaba después de, normalmente el sábado en la noche me pongo a leer otra vez el bosquejo y tal vez a comprender algo. ¿Y dónde es que nace esta misericordia de Dios? Fíjese que, pues, llego a la conclusión de que el hombre pecó, ¿verdad? Adán peca. Ahora, ¿qué le costaba al Señor
quitar a Adán y a Eva y hacer unos nuevos? ¿O no tenía el Señor la potestad de hacer eso? Claro que sí. El Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué, Adán? Bueno, va empezando esta creación, no la creación de Dios, sino que esta creación va comenzando. Y podríamos quitarlos y hacer unos nuevos. Adán, tanto Adán como Eva, mueren espiritualmente. Y entonces pasó su alma a gobernar sus vidas. Y mire desde dónde viene el hecho de que debemos de rendir nuestra alma. No es nuevo, no es de Cristo para acá, no, desde allá. Por eso es que la caída del hombre se volvió una lucha entre el espíritu y el alma. Fíjese que el Señor dice, bueno, Adán y Eva, ustedes tienen que salir del huerto. Pero fíjese que antes de salir, el Señor hace un sacrificio. Dice que por la muerte de un inocente, ¿verdad? Estuvo la expiación de pecados. Había que haber un sacrificio para haber perdón de pecados. Y antes de que ellos fueran sacados, echados, como queramos ponerle, del huerto, el Señor hace un sacrificio. ¿Y eso qué es? Perdón de pecados. Los cubre. Ellos tenían vestiduras temporales porque se vistieron con hojas. Y las hojas eran temporales. Y les dio pieles. Algo permanente. Y entonces la misericordia de Dios fue que salen. Y ahí empieza ese proceso de entender qué es la misericordia de Dios. Misericordia es el aspecto compasivo del amor, oiga, hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Oiga, aspecto compasivo del amor hacia el ser, oiga, que está en desgracia o que por su condición espiritual, ¿y qué condición espiritual tenía Adán y Eva? Mala, una condición mala, murieron espiritualmente. Y otra cosa, no merece ningún favor. Ahora, ¿quién de nosotros merecía algún favor? Ninguno. Pero ¿qué hizo el Señor? Murió en esa cruz por nosotros y nos dio vida. Y es lo que ahora nos mantiene. Es lo que ahora nos sustenta. Entonces, es un amor compasivo. La misericordia y la gracia son actitudes y disposiciones de Dios. Amén. Fíjese que la misericordia trata al hombre como un ser miserable, porque eso es. Éramos miserables. ¿En qué sentido miserables? Bueno, que lo podíamos haber tenido todo. ¿O no dice allá en Apocalipsis? Tú eres rico, tú lo tienes todo, pero he de decirte, eres un pobre, eres miserable. Oiga, qué duro, ¿verdad? Esas palabras en Apocalipsis. Y entonces muchas veces a nosotros se nos olvida eso. No teníamos nada, pero eso es el pasado. No es para traer ese pasado de nuevo, porque aquí también la palabra lo dice. Él se olvida de nuestro pasado, de nuestro pecado. Y es lo que nos tiene que mantener a usted y a mí hasta cada día para no retroceder. Y la gracia es que éramos culpables. La gracia es que había una condena, pero hubo una gracia sobre nuestras vidas. Entonces, necesitamos recordar eso. Por eso le decía, me ponía a pensar, Señor, muchas veces esa misericordia, y dice que se renueva cada día, ¿verdad? Entonces debería de ser un recordatorio diario para nosotros. Amén. Entonces, por eso Él se llama Padre de misericordia y de toda consolación. Ahora, ¿qué es inmensurable? ¿Qué es inmensurable? Bueno,
que es muy difícil o imposible de medir o valorar. Yo espero que usted me pueda ir comprendiendo, espero darme a entender. Entonces tenemos misericordia, que es amor o compasión a aquella persona que está o que es miserable. Éramos miserables. Gracia es que estábamos condenados y Él nos perdonó. Ahora, oiga, esto, ¿por qué le ponía inmensurable? Porque no tiene límite. No caduca la misericordia de Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque si la misericordia de Dios es constante, es grande sobre nuestras vidas, ¿cómo debería de ser nuestra fidelidad hacia Él? Debería de ser una retribución de la misma manera. ¿No somos perfectos? Sí, claro, no somos perfectos. ¿Tenemos fallos? Sí. Pero cada día debería de haber una lucha en nosotros, un deseo de poder agradar al Señor con todo, integralmente. Primero con nuestra mente. ¿Qué pensamos? Porque ahí se origina todo. ¿Qué pensamos? Y de lo que pensamos, eso decimos. De la abundancia del corazón de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ahora, no es esta mañana un recordatorio de lo mal que éramos. No ese es el propósito de esta mañana. Sino que el propósito de esta mañana es recordar que tenemos a un Dios misericordioso, que no nos ha dejado, que no nos va a dejar, que ha estado con nosotros, que ha prometido estar con nosotros y que a pesar de que hemos fallado, gracias. Amén. Entonces fíjese que lo que empieza primero el salmista. Y el primer punto es sobre la altura de los cielos. Me llama la atención esto. Lo que ve. El primer punto está orientado hacia la vista. Aunque el cielo no podemos ver su límite, porque lo tiene, la palabra dice que el cielo tiene su límite, aunque usted y yo no lo podemos ver, aunque está allí, pero fíjese que dice, porque con la altura de los cielos. Y el Señor está en el tercer cielo, no en el primero. ¿Por qué muchas veces dudamos si tenemos un Dios tan grande y misericordioso? Lo primero que muchas veces viene a nuestra vida es lo que vemos. Y eso nos trae duda. ¿Qué podemos ver? Bueno, ¿cuándo la tierra ha estado en buenas condiciones o en óptimas? Nunca. Estamos pasando por una situación difícil. Hablan de una recesión de la economía. ¿Y acaso nuestro Dios no es infinito en misericordia? ¿Qué ve? Muchas veces lo que vemos nos hace olvidar esa misericordia de Dios. ¿Quién dice que el Señor no va a proveer? ¿Quién dice que el Señor no va a abrir un camino a nuestras necesidades? ¿Qué habrá sentido Moisés con la responsabilidad de un pueblo tan grande? Donde probablemente él no tenía comida ni sol para él. No tenía comida para él y ahora él tenía una responsabilidad de un pueblo. ¿Y qué vio? Un desierto. Pero él vio algo que su vista natural no podía comprender. Y es que si el Señor estaba con ellos, no les iba a hacer falta nada. ¿Y cómo es posible que durante 40 años el Señor alimentó, vistió a un pueblo en un desierto? Entonces, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció
su misericordia. Oiga, engrandeció. Desde el momento que el Señor nos dio misericordia, ya era algo grande. Pero todavía Él, ¿qué la hace? Más grande. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es una misericordia que no se puede abarcar. Usted, yo me imagino que sí, ¿verdad? Usted ha podido ver el horizonte. Muchas veces uno lo contempla más cuando está en el mar, ¿verdad? Uno está en el mar, está viendo así y ve que no hay un fin. O cuando uno está sobre el terreno, con un terreno que está plano y está cortado, ¿qué ve uno? Ve esa inmensidad. Ahora, ¿qué está viendo usted? ¿Está viendo problemas, situaciones difíciles? Entonces es necesario que veamos al Señor. Porque la palabra dice que el salmista levantó sus ojos, ¿verdad? Y dijo, ¿a quién correré? ¿Quién será mi refugio? Y cuando vio a los cielos, se acordó que ahí estaba el Señor sobre su vida. Dice que no se puede medir. Pero ¿por qué nosotros la medimos? ¿Por qué nosotros la hacemos pequeña? La misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo la hacemos medida? ¿Cómo la hacemos pequeña? Cuando dudamos. Cuando creemos, que no se vayan a enfermar los niños. Oiga, ¿por qué está hablando de que se enfermen si están sanos? Que no. El Señor siempre tiene una provisión porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Como le decía hace un momento, por la tecnología hoy se puede medir, ¿verdad? Aún hasta la distancia a los planetas y las estrellas. ¿O acaso usted en la noche quién de ustedes nunca ha visto una estrella? ¿Verdad que todos hemos visto una estrella? Pero se da cuenta que el hombre nunca ha llegado a una estrella. Pero ahí está. ¿No sería un recordatorio de todos los días del Señor que Él está con nosotros? Que su misericordia es de ese tamaño. Que nuestra vida no se debe de guiar por lo que vemos, sino por la fe en Él. Porque no es por vista, es por fe. Muchas veces vemos las nubes, vemos tormenta, pero ¿eso quiere decir que desapareció el cielo? No. ¿Eso quiere decir que aunque no vemos el sol, eso quiere decir que ya no hay más sol? No, ahí está. Son breves momentos. Son circunstancias que van a pasar. Son aquellas situaciones en las cuales, aunque veamos nublado, debemos de entender y recordar que ahí está su misericordia sobre nosotros. Y dice su palabra que su misericordia es sin explicación. Algo que usted y yo no lo podemos entender. ¿Por qué vino el Señor por nosotros, pues? ¿Por qué vino Él a morir? ¿Qué valía usted o qué valía yo como para que el Señor se sacrificara de esa manera? Pero aquí está lo importante. ¿Para quién es esta misericordia? Para los que le temen. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Temer al Señor. No es un terror, es un temor de reverencia, de amor, de gracia sobre nuestras vidas. Ahora, el siguiente ejemplo lo vemos en el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, oiga lo que hizo después. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y volvemos otra vez. Ahora sí podemos medir y tomar distancia. Pero imagínese al rey David cuando escribió esto.
Cuando no tenían, ¿verdad?, un conocimiento de cuánto era la distancia. Y otra vez, repito, no estoy hablando de que ahora sí que se puede medir, nuestra condición debe ser. No. Ahora, fíjese, hoy dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. Mire, hoy ya no es solo la vista. Hoy está hablando de lo que está a nuestro alrededor. ¿O no? No está hablando del norte, no está hablando del sur, sino del oriente. Bueno, no sé en la condición en oriente a un lado, occidente al otro, pongámoslo así. Pero fíjese que ahora habla de los pecados. Dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios perdona los pecados, dice que Él no los trae a memoria de nuevo. Entonces tampoco nosotros deberíamos de hacerlo. ¿Para cuántos hay culpa por lo que habrán hecho en su pasado? ¿A cuántos el pasado no los deja avanzar? ¿Cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos tenido errores? Y muchas veces esa situación nos detiene en el avance, tal vez no solo espiritual, sino que también familiar o aún en la parte laboral de nuestras vidas. Y el Señor dice que nos ha hecho libres de esa condición. Dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Necesitamos sentir eso. Amén. No los trae a memoria. Acompáñeme a primera epístola de Juan 1, versículo 9. Dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no tenemos una excusa hoy para no pedir perdón por lo que hemos hecho. Pero mire, hay que entender esto. No podemos seguir arrastrando en nuestras vidas algo que el Señor ya perdonó. Necesitamos ser libres de esta culpa. Y qué difícil es, ¿verdad? Un sentimiento de culpa. Qué difícil es porque nos puede quitar el sueño, el hambre, nos puede enfermar, nos puede angustiar, nos puede desgastar, etc. ¿Ve lo que es la misericordia de Dios? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque mire, el enemigo siempre va a querer señalarnos. Siempre va a querer decirnos, pero tú eres así. Pero tú piensas esto. ¿O no es así? Claro. Y el Señor dice, oye, he renovado mi misericordia sobre tu vida este día. ¿Tenemos algún sentimiento de culpa? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Porque muchas veces nosotros seguimos cargando eso. Cuando tenemos su misericordia. No sé si me doy a entender. La misericordia de Dios es que si yo me equivoqué, yo le fallé al Señor, yo tengo acceso a su presencia para poder pedir perdón. Y no pasar 1, 2, 3 días más cargando esto. Porque mire, tenemos que tener cuidado, porque eso nos puede ir alejando
distanciando. Y profundidad, el tercero. Quiero ir avanzando. Profundidad, dice el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Oiga, es una compasión que no puede ser estimada. Está hablando de la profundidad. El cuidado de Dios para nuestras vidas es tan profundo que no lo podemos entender. Profundidad. Es muy importante. Mire, entonces hemos visto tres, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que está a mi alrededor, y aquí ocupa una figura de profundidad. ¿Quién de nosotros puede ver cuán profundo está este lugar? Un ejemplo, si yo quisiera ver, lo que usted y yo vemos aquí es el piso, ¿verdad? No vemos otra cosa, pero no sabemos la profundidad que hay. Entonces está hablando de aquellas cosas que nosotros no podemos ver o no podemos comprender, también como el cuidado de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Futuro. ¿Usted tiene temor del futuro? ¿Usted tiene el temor de cómo va a ser en 6 meses, en un año? ¿Cómo va a ser en 5, 10 años? Yo le pregunto, ¿cómo ha sido el Señor con usted estos últimos 10 años? ¿Cómo ha sido el Señor con nosotros estos últimos 2 años? Hermanos, es increíble cuánta gente hemos perdido en las iglesias porque vino una pandemia y muchos se enfriaron. Y vino la pandemia y hubo una gran situación y creíamos que todo. ¿Qué le hizo falta? El cuidado de Dios para su vida, aquí lo dice Él, es constante. Es tan profundo que usted y yo no lo podemos entender. Y entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos afanamos? Si el Señor dice, oye, te voy a cuidar todos los días de tu vida, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué es más fácil pensar en las cosas que no tenemos o que no vamos a tener? Y es tan difícil muchas veces doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame. O darle gracias. Por eso entonces la misericordia de Dios no solo es de que nos salvó, es que es completa. Nos recuerda día a día que aunque de lo que nosotros podemos ver y aquello que no podemos ver y aquello que está a nuestro alrededor, Él tiene el control de todas las cosas. ¿De quién depende de usted? No importa. El Señor dice, no te dejaré. Dice, no he visto ningún justo que mendigue pan, ni a él, ni a su simiente. Hermanos, acabamos de darle gracias al Señor porque comenzábamos un año, ¿verdad? Hermanos, ya estamos a mediados de abril. Estamos prácticamente por empezar el 5º mes y cuando menos sintamos vamos a estar. Y el Señor ha sido fiel a nuestras vidas. Ahora, Él se muestra como un padre para sus hijos. Mire qué bendiciones que seamos hijos de Él. Esa es la bendición más grande, que usted y yo seamos hijos de Él. Fíjese, y además, dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Ahora, oiga,
esto no es excusa para seguir pecando. No, es que mire, es que usted sabe que la carne es débil, hermano. No seamos sinvergüenzas. Sí, no. Él conoce nuestra condición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí conoce nuestra condición de que le fallamos, pero también conoce nuestra condición cuando dudamos, cuando no le creemos, cuando nos ve que una cosita, un problemita pequeño, y ahí andamos preocupados y afligidos y pasamos tal vez toda la noche sin poder dormir. ¿Y cómo vamos a hacer? Y el Señor dice, oye, pero es algo pequeño. Conoce nuestra condición. Conoce nuestras debilidades. Conoce cómo muchas veces nuestra mente es bien débil. Cómo nuestra alma se preocupa. Y el Señor dice, pero ¿acaso no tengo yo todo como para bendecirte? ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos al Señor? Qué difícil sería, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Moisés, déjeme hablar por Moisés, pero también me ha incluido el pueblo, pero cómo era posible que Moisés tuvo todo en un desierto? Ese es el Dios del cual predicamos, en el cual creemos. Abrió un mar. Y mire, un día de eso estaba escuchando a alguien que decía, mire, hicieron un documental, es increíble, hicieron un documental para poder refutar eso, para poder llegar a la conclusión y querer decir y poner de una y todas maneras de que era ficticio y que era una fábula, de que el mar se haya abierto y que hayan caminado en seco. Imagínense. Es que no es por vista, es por fe. Si usted mira con los ojos naturales, qué triste en el mundo que vivimos. Pero el Señor dijo, en el mundo, ¿qué dijo? Tendréis aflicciones. Pero no os preocupéis. No solo lo he vencido, yo voy a estar con ustedes. Ahora, acompáñenme en el versículo del 15 al 18, quiero avanzar. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, otra vez, oiga, que está hablando de la misericordia, y oiga cómo dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, desde el principio del principio. Allá, cuando dice Génesis 1:1, en el principio, desde ahí, y hasta la eternidad, sobre los que, otra vez, sobre los que le temen. Esa es la promesa para el que le teme, para el que quiere honrarlo a Él, para aquel que quiere buscarlo. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Oiga, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces hay condición. No es simplemente porque hoy soy hijo, ¿verdad? Como muchos quieren. Hay mucho creyente que dice, bueno, es que como el Señor ya me salvó, me tiene que dar todo. No es así. Disculpe, no es así. No es un evangelio light, no es un evangelio que la vamos a llevar al suave. No es así. Es para los que le temen, y el que le teme pone por obra sus mandamientos. Entonces, ¿por qué muchas veces algunas cosas nos cuestan? Porque hay algunas cosas que no estamos llevando a cabo. Ahora,
el hombre es pasajero o no es pasajero. Yo me recuerdo que en mi juventud siempre oía decir a las personas adultas y decían, no, es que no, uno pasa el tiempo rápido. Yo me acuerdo que tenía unos 15, 16 años y yo sentía eterno el tiempo. Yo pensaba que no iba a llegar. Yo ya he contado que yo tenía como unos 14 años y en mi casa mis padres sí fueron muy estrictos. Si una película decía 15, no se podía ver. Y entonces yo quería tener 15 para poder ver películas. Y bueno, en mi casa mis padres miraban primero la película, pero no nos dejaban ver. A mi hermana y a mí no nos dejaban ver. Entonces yo quería decir que tenía 15, yo quería tener ya 18. Porque entonces me iban a dar un documento en el cual decían que yo era absoluto. Y después 21, porque entonces uno ya puede hacer cualquier cosa. No, mire, cuando yo me vine a dar cuenta, no, hombre, yo quería detener el tiempo, ¿verdad? No, eso está pasando muy rápido. Somos pasajeros, somos rápidos. Es rápido el tiempo. ¿Cuántas cosas no se han cumplido en nuestras vidas? Porque el tiempo pasa muy rápido. ¿Cuántos proyectos hemos pensado hacer y no se han cumplido? Y muchas veces eso trae una tristeza, trae una preocupación para nuestras vidas. No estoy diciendo que no debemos de prepararnos, no, ¿cómo no? Claro, el Señor nos manda a que seamos diligentes, no ser como el perezoso, ¿verdad? Sino como la hormiga, diligente. Ahora, pero fíjese que nos preocupamos muchas veces por nuestro tiempo aquí en la tierra, que es efímero, y se nos olvida de la eternidad que vamos a vivir con Él. Y el tiempo aquí en la tierra es para prepararnos para vivir con Él. ¿O qué hizo Noé durante esos 120 años? ¿Qué hizo Noé? Prepararse. Porque el Señor ya le había dicho que iba a ser salvo. ¿O no? Sí, el Señor le dijo a Noé, prepárate, haz un arca, porque voy a raer a la tierra, estoy ya cansado de ellos. Pasó 120 años preparándose para aquella salvación que se le había prometido. Pero muchas veces nosotros nos queremos enfocar en lo material antes que en lo espiritual. Es que no es malo lo material. Pero lo primero que deberíamos de enfocar nuestras vidas es en lo espiritual. Porque su palabra es bien clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios, lo espiritual, y su justicia. Y de ahí todos los proyectos que tengas en mente, dice el Señor, se van a cumplir en su voluntad. Ahora, deberíamos de estarnos aquí preparando para vivir con Él. Fíjese que la palabra hombre, en el versículo 15, es Enosh, que lleva una connotación de debilidad. Porque ¿quién de nosotros entre más años pasan, más se fortalece? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Cada día que pasa nos volvemos más crujientes, ¿verdad? Nos truena más el cuerpo, ¿o no? Muchas veces nosotros somos débiles. Oiga, no solo con el pecado, sino con el futuro. Tenemos poca fe, dudamos del tiempo y muchas veces se nos ha olvidado que Dios ha tenido el control desde el principio. ¿Será que usted ha estado dudando? Muchas veces
vienen dudas de nosotros, tal vez por cuestiones materiales u económicas. Y muchas veces nosotros estamos mejor que muchas personas. Hay personas que están enfermas. Hay personas que les han dicho, ya no hay sanidad para su vida. Y no solo estoy hablando de gente que puede ser gente pobre, hay gente que es muy rica, que no han encontrado la salud. Una vez me contaba a alguien, no quiero decir el país, porque no me recuerdo muy bien si era del país de esta persona, pero dice que vino esta persona, en su país era una persona muy rica, muy rica. Entonces vino aquí a Houston a tratarse. Porque dijo, no, en mi país, aunque hay buenos doctores, hay buenos médicos, voy a ir allá, donde supuestamente está el centro de medicina, ¿verdad? Y vino para acá. Vino y a los 6 días murió. ¿En quién confía usted? ¿Cuál es su confianza? ¿Por qué dudamos por algo tan pequeño? Reconocer que nuestra vida es muy breve y pasajera debe hacernos evaluar bien nuestros valores. La vida es pasajera. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su familia o su trabajo? Porque si usted está dando y trabajando, pero está perdiendo su familia, tenga cuidado. Si usted está descuidando su vida espiritual por trabajo, por otra condición, tenga cuidado. Es pasajero, es efímero el tiempo. El que es padre, muchos padres se han esforzado y se han esforzado por darle lo mejor a sus hijos. Han trabajado porque como padre el pensamiento viene, bueno, le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, las carencias que yo no tuve, pero cuando se vienen a dar cuenta, crecieron sus hijos, ya se fueron y los perdieron. Así como también se puede perder el matrimonio. Es necesario evaluar bien. ¿Por qué? ¿Por qué evaluar bien? Porque si usted y yo tenemos la misericordia de Dios, dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, que va a bendecirnos, que va a proveernos, que aunque nosotros no miremos, Él ahí está. Perdemos tiempo en cosas inútiles. ¿Cuántos de nosotros perdemos tiempo en pleitos, discusiones que no tienen al final ningún provecho? Somos tan frágiles que por cualquier cosa discutimos. Mire, y quiero ir concluyendo. La misericordia de Dios es estable y duradera. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Asimismo, debería de ser nuestra fidelidad a Dios, no cambiante. Ame al Señor, tema al Señor, busquemos al Señor y veremos que aunque venga una dificultad, el Señor no nos va a soltar de la mano. Nos va a mantener, nos va a guardar, nos va a sustentar, porque lo ha hecho hasta el día de hoy y dice que Él no es mentiroso, Él no miente, Él cumple lo que prometió. Pero esto es para los que le temen. Tampoco dice que cambia su justicia y su pacto. Oiga. Entonces, para usted y para mí es necesario ser justos también. Ahora, como seres humanos, ¿quién de nosotros no anhela una seguridad? ¿Quién de nosotros no anhela tener un seguro fijo, seguro? ¿Quién de nosotros no desea que siempre haya trabajo? Y que siempre haya trabajo, y que siempre haya trabajo, etcétera, y todo lo demás. Pero, ¿qué puede proveer más seguridad?
que la misericordia de Dios. Usted busca seguridad, busque a Dios. Usted busca seguridad, témale a Dios. Usted busca seguridad, cumplamos su palabra, vivamos para Él. Romanos, no lo busque, se lo voy a leer. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual, bueno, acompáñeme, Romanos 8, yo lo tenía aquí, pero leámoslo, Romanos 8, 38 y 39. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra, por lo cual estoy seguro. La misericordia de Dios nos hace poder estar seguro. Fíjese que hay otra versión, la que yo tenía aquí dice, por lo cual estoy convencido. Mire qué interesante. Por lo cual estoy convencido. ¿Y qué dice? De que ni la muerte. ¿Con qué empieza primero el apóstol Pablo? Con aquello que puede cesar todo nuestro futuro, todos nuestros proyectos, todos nuestros anhelos, la muerte. La muerte termina con todo en el momento. Pero dice él, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Oiga, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿de qué está usted convencido? ¿De qué estamos convencidos? ¿O nos tienen que estar convenciendo a cada rato? Ni la muerte, ni la vida. Entonces, para terminar, ¿qué más necesita para vivir? ¿Acaso la misericordia de Dios no es suficiente? ¿Qué más busca usted en la vida para ser feliz? ¿Acaso la misericordia de Dios no es suficiente para hacernos felices? ¿Detrás de qué estamos? ¿Detrás de qué vamos? Porque Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Dios nos da una misericordia inagotable. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos paz. Nos ha dado misericordia. ¿Para qué? Para que no vivamos del pasado, no vivamos de la culpa. Su misericordia es la que a usted y a mí nos ayuda en todo tiempo. Perdona nuestras iniquidades. Nos ayuda a que rindamos nuestra alma. Y su misericordia es la que nos mantendrá para el día que Él regrese. Para que el día que Él venga con nosotros. Para que un día el día que el Señor venga, nos encuentre, oiga, dice su palabra, completos. Ese es el proceso. Esa es la misericordia de Dios. Que déjeme decirle, este día se renovó para usted y para mí. Aprendamos a vivir, aprendamos a depender de Dios, porque nos ha dado de su misericordia. Y decía el salmista, es alta, es ancha y es profunda. Que el Señor sea suficiente para nosotros. Amén.
Padre, te damos gracias porque, Señor, una vez más nos recuerdas. Señor, somos tan débiles. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros hemos dudado de lo que tú haces? Hermano, ¿usted tiene preocupaciones este día? ¿Usted tiene alguna aflicción? ¿Usted tiene alguna necesidad, algún proceso por el que esté pasando? El Señor le recuerda que su misericordia es inmensurable. Entonces, deberíamos de hacer uso de esa misericordia que Dios ha dado a nuestras vidas. Mire, es su misericordia que aunque nosotros estamos allí muchas veces en un rincón, preocupados, afligidos por el día de mañana, el Señor dice, yo tengo el control de todo. Y David recordaba algo. Esto es para los que le temen. Señor, enséñanos a amarte más. Señor, enséñanos a temerte más. Señor, enséñanos, ayúdanos a deleitarnos más en tu palabra. Que sea nuestro alimento en todo momento. Josué, cuando iba a entrar a conquistar Canaán, el Señor le dio una orden. Pero en esa orden iba una promesa. Le dijo, si confías, si crees a esta palabra escrita y haces todo conforme a lo que en ella está, harás prosperar tu camino, le dijo. Y todo te saldrá bien. Usted y yo tenemos su palabra. Usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es de decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque tu misericordia es grande. Es incomparable. Señor, gracias porque no me ha faltado trabajo. Señor, gracias porque no me ha faltado salud. Señor, gracias porque has cuidado a mi esposa, has cuidado a mi esposo. Has cuidado, has dado salud a mis hijos. Porque tenemos alimento en nuestra mesa. Porque tenemos un techo. Porque tenemos abrigo. Señor, gracias por estar en todo momento en nuestras vidas. Padre, que las tribulaciones o las aflicciones no nos hagan olvidar todo lo que tú has dado a nosotros. Que podamos confiar en ti y creer siempre en tu palabra. Gracias, Señor. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Qué grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Señor, gracias por darnos esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Hablar a nuestros afligidos y preocupados corazones. Señor, gracias por esa misericordia tan grande que has derramado sobre nuestras vidas. Llévanos con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les provea, les multiplique, bendiga la obra de sus manos en esta nueva semana que comienza. Y también saludamos a los hermanos que nos acompañan siempre. Recuerde, miércoles el discipulado de doctrina básica y el jueves tenemos un estudio bíblico. Amén. Así que el Señor les bendiga.